Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letrosas, Bichicoras y Sabrosas. Hoy tenemos a Georgina Mejía Amador y a Oscar Armando Rascón. Muchísimas gracias por estar aquí. Y la Geo viene hoy de invitada. Hoy no viene acá a hacer preguntas, viene a contestarlas. Así es que de verdad les agradezco por su tiempo. Oscar, ¿desde dónde te conectas? ¿Nos puedes platicar un poquito dónde estás? Claro que sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Claro. Yo estoy en Ciudad Juárez, andamos con un poquito de calor y de humedad. Raro que nos llovió este verano, pero sí, acá andamos en Ciudad Juárez, en la frontera. Perfecto. Pues aquí tenemos el día de hoy un bichicoro letroso y ya lo de sabroso se lo dejamos a su mujer ahí que nos platique. Pero antes de comenzar, sí quisiera hacer una presentación más formal sobre la doctora Georgina Mejía Amador. Ella es doctora en letras por la UNAM, imparte talleres de creación literaria desde 2019 a través de El Recreo, Laboratorio Creativo, entre ellos Los Sabores de mi Historia, y ha publicado cuento y poesía en Periódico de Poesía, Penumbria, Lengua de Diablo, Verso Inefable, autora de las novelas La calle de las Valquirias en 2014 y Morir como los pájaros de 2017, radica actualmente en Tlaxcala y ya tiene una novela nueva, por supuesto, que es La Reina Oscura, a través de la editorial, exacto, aquí está, de Wargo, que es la editorial que viene representando Óscar Armando Rascón. Muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a entrar en calor y quisiera hacerles unas preguntas, ya que el tema de la novela es de terror o folk horror, como le dicen actualmente, o terror rural, o no sé, ustedes son los expertos. Pero para empezar, cualquiera de los dos, díganme si existe algún tema o tabú que consideren demasiado lejos para publicar o para escribir. Ujú. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que todavía hay muchos tabús, aún ahorita 2026. Y quiero creer que Guardo Editorial está haciendo punta de lanza al menos en el norte de México, ah, para profundizar no solo en lo que es la ficción especulativa, sino también en tratar este tipo de temas que son un poco escabrosos, ¿no? Hay gente muy conservadora, vamos a decir, eh, lectores, escritores en el mundo editorial y de nuestra parte, pues cada vez que nos llega un material así, no es el caso con Geo, pero sí nos ha llegado material que toca temas como el abuso, de cosas muy, muy dolorosas, muy profundas, en donde pues no le sacamos la vuelta, ¿no? Y le entramos. Pero creo que todavía se vive o se siente estos temas como tabúes en algunos medios editoriales, sobre todo en el ámbito letroso, como bien acabas de decir. Claro, sí. Geo, ¿tú qué opinas? ¿Cuál sería ese límite para ti? Sí, igual coincido, es una pregunta muy interesante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Pues de corrección política, de ciertas susceptibilidades que se sienten heridas o mal representadas, o que de plano me he encontrado convocatorias que dicen no aceptamos, por ejemplo, obras que reproduzcan ciertos discursos, eh, pero si es para denuncia, entonces sí, ¿no? Ay, entonces, creo que pues depende más bien de cómo aborde uno desde la creación ciertos temas. Eh, y, y, pues como decía Oscar,
ya pues quien hace la selección de los textos, las editoras o editores, ya sea de revistas o de fanzines o de libros, pues ya ellos decidirán pues si comparten esa perspectiva o no. Pero de entrada yo creo que la creación debe ser libre y hecha siempre desde un lugar de honestidad y no, y ahí es donde sí yo nada más pondría el único pero, pues para escandalizar o para, eh, pues, como ser como el alarma, ¿no? Como este periodiquito así, amarillista, ¿no? O sea, si quieres hacer no por del abuso, de la violencia, de situaciones dolorosas, pues ese sería mi límite, ¿no? Y pues claro que hay autoras, autores, pues que han ganado pues ciertos lectores o cierta fama, ¿no? Retratando de esa manera ciertos temas. Está bien, yo simplemente no es lo que a mí me gusta leer, porque siento que nada más me estás dando eso, ¿no? Como como la carroña y no algo más profundo, reflexivo o crítico. Claro. Y yo creo que estamos en esos dos límites, ¿no? Donde o tenemos esta no por de las situaciones, de la violencia, y por otro extremo, como mencionabas, tenemos el que todo tiene que ser denuncia, y eso al escritor también lo limita, porque creo que la denuncia o un texto de denuncia también puede ser implícito, no tiene que ser explícito. Entonces, esa es la libertad que tiene el escritor, creo yo, y ojalá que existan más textos como el tuyo y los tuyos, porque Morir como los pájaros también aborda personajes muy transgresivos. En este caso me llamó muchísimo la atención La Reina Oscura porque tenemos a estos personajes femeninos que rompen con los estereotipos de las mujeres abusadas y se convierten en las abusadoras, ¿no? Como es Basilisa, Blanca Espejel en su momento, Rosaura, no se diga. Entonces, pues sí, se me hace un texto sumamente, un libro sumamente transgresivo y de la mano de eso, ¿cómo manejaste o cómo has trabajado tú por tu parte y los editores o tu editor en este caso, Oscar, cómo trabajaron juntos para mantener o para seleccionar y mantener al lector enganchado sin arruinar el misterio? Mm, ok. Em, bueno, tuve que aprender, ¿no? En un taller maravilloso que tomé el año pasado. Ya había terminado la novela, pero bueno, digamos que uno termina sus textos según diferentes fases, ¿no? O sea, el punto final definitivo llega después de varias revisiones, ¿no? Pero digamos que después de la primera vez que le puse punto final, ¿no? Ya que recorrí todos los capítulos, ya que dije, bueno, aquí lo amarramos ya, pues entro a este taller maravilloso impartido por Cecilia Magaña y ahí es donde yo aprendí a dosificar la información, ¿no? Porque pues la novela, a diferencia del cuento, pues sí trabaja con volúmenes mucho más grandes de información, ¿no? Información literaria, información psicológica, de desarrollo de los personajes. Y pues ahí fue donde además el género te exige pues una calma en la manera en cómo vas narrando. Y además pues combinado un poco con con estos tonos, ¿no? De novela negra, digo yo, pues más, ¿no? O sea, son dos géneros, ¿no? El terror, el misterio, el negro, el policíaco, que te exigen, como dices tú, ¿no? Es sostener la tensión para que el lector, por un lado, se enganche, pero por otro, no le sueltes todo tan fácilmente, ¿no? Y él vaya, pues, siguiendo el camino que tú le vas trazando.
Entonces, pues sí, había momentos en los que yo me desbordaba o me adelantaba, ¿no? O sea, encontrar el ritmo exacto de un texto es bien difícil. Y ella me dijo particularmente, ¿no? Es una novela, tienes muchas páginas para ir soltando a cuentagotas la información, ¿no? ¿En qué momento y cómo? Eso es lo difícil. Pero digamos que ese fue un enorme reto. Mantener esa tensión y como bien dices, ¿no? Contribuye la atmósfera, pero también contribuye los cambios de escenario, los cambios de tiempo y los conflictos de cada uno de los personajes, ¿no? O sea, también otro reto fue tejer a estas tres mujeres, tejer sus tiempos, sus espacios, las barbaridades que hacían también y pues que los lectores vayan teniendo todas las piezas, ¿no? O si no todas, la mayoría de ellas para pues que vayan encajando, ¿no? O sea, creo que también es un equilibrio entre dar información que el lector le vaya completando, pero también uno como narrador irse reservando ahí algunas cosas, ¿no? Muchas gracias. Oscar, y sobre esa línea, ¿cuál dirías tú que son esos elementos que encontraste en la novela de Geo para decir, quiero incluir esta novela en mi catálogo? ¿Cuáles fueron esos elementos para ti como editor que son no negociables y que encontraste en la novela de La Reina Oscura de Geo? Bueno, la novela de Geo ya venía muy bien trabajada. Se nota que ya tenía rato trabajándola. Ahora me doy cuenta que es porque la ha tallereado bastante. Mira, yo la verdad había tomado talleres con Geo y había tomado por ahí un curso también en Penumbria donde fue invitada Geo y me gustó muchísimo lo que expuso. Después creo que por ahí te contacté y me mandaste los de cuentos de terror rural, ¿no? Entonces me declaré fan yo de Geo. Y cuando platicamos acerca de la novela y que me la mandó, el primer capítulo es un golpe así en la cara, y ya no la sueltas. O sea, yo estaba en el trabajo cuando leí ese primer capítulo y tuve que dejarla porque pues tenía que trabajar, ¿no? O sea, también, pero en cuanto llegué a mi casa, ahora sí que me la devoré. Y maneja muy bien la atención, maneja bien los tiempos, siempre te está mostrando en lugar de contarte, que es una cosa que yo aprecio mucho, ¿no? Que me estás dando las piezas del rompecabezas para yo irlas armando y ir sacando mis conclusiones, a veces mal, a veces bien, pero al final todo va a embonar, ¿no? Y una cosa que me gustó muchísimo fueron los reportes estos policiales, los reportes del forense, que pues, no sé si investigaste esa parte porque están muy, muy bien hechos. De hecho, ahí tratamos de darle un formato diferente al texto, ¿verdad? Al texto de la prosa. Espero que haya quedado bonito. Pero no, fue inmediato. Leímos el primer capítulo, bueno, en mi caso, luego llegué y me la devoré en la noche y no, pues, esto sí va. En cuanto tuve oportunidad me comuniqué con Geo y pues ya lo demás fue mero trámite. Igual con Jorge, que es mi socio, que ahorita por cuestiones de chamba, pues no puede estar aquí. Pero también dijimos, esto está muy, en palabras de él, está muy chingón. Y claro que sí, le dimos para adelante. Sí, todo lo que hace la Jeva es tremendo. Y regresando a esa parte del ritmo, por ejemplo, eh, híjole, yo de alguna forma no es que no me sorprende porque conozco muy bien el trabajo de Geo y sé de las capacidades que tiene. Pero aquí en manejar estas tres atmósferas de la Peralvillo, la zona rural urbana, la Tlaxcala, Apan, o sea, todas estas zonas tan diversas, ¿cómo le hiciste, Geo? O sea, aparte de lo que ya nos contabas sobre ir dosificando la información, ¿qué otro elemento o qué otra recomendación tendrías para los menos experimentados y los que no han tomado tantos cursos como tú? Ay, pues
justo abordas un tema que a mí me gusta mucho en cuanto a creación, que es la atmósfera y la creación de espacios. Tú, Eh, perdón que te interrumpa, Geo, tu volumen está un poquito bajo. ¿Ahí me oyen mejor? Sí, ahí está bien. Gracias. Sí, creo que estaba tapando el micrófono con mi manota. Este, Sí, que a mí me encanta en cuanto a creación, me gusta mucho el espacio y la atmósfera, porque creo que son uno de los cimientos más fuertes que soportan un texto y que incluso pues son una experiencia inmersiva. O sea, a mí me encanta ofrecerle al lector y también me encantan esas obras que yo puedo estar en un barco ruso en medio del hielo en el Polo Norte. Nunca he ido al Polo Norte, pero ahí he estado, ¿no? Este, y que son capaces de esas atmósferas, ¿no? He estado en castillos, he estado en bosques, he estado bajo el mar, ¿no? He estado en barcos abandonados en medio del océano. Y esa sensación de haber estado ahí a través de las palabras nada más, me parece una de los mecanismos más fabulosos de la literatura, ¿no? Y que esa experiencia y esa sensación es lo que los vuelve también universales, ¿no? Entonces, pues mira, yo la verdad es que sí, en mi vida, digamos, de persona normal, sí me fijo mucho en los espacios y sí me fijo mucho en las atmósferas. O sea, digamos que ya mi carácter introvertido es como muy de, en lugar de estarme fijando en el ruido o en las cosas, yo percibo mucho las atmósferas. Entonces creo que esa capacidad de como de mimetizarme con el entorno, eso me ha ayudado mucho a la creación. Y el hecho es que, bueno, por ejemplo, en Morir como los pájaros, mucha gente me ha dicho, Geo, es que parece que fuiste a 1957 y que eh, viajaste en el tiempo y regresaste y lo escribiste, ¿no? O gente que sí vivió esa época que me dice, es que de veras parece que estuviste ahí, o que yo regresé a ese momento. Entonces, esos comentarios a mí me gustan mucho. Y por ejemplo, pues creo que sí soy una persona que ha vivido casi siempre entre el campo y la ciudad. Y que me gusta recoger la atmósfera y el aire de cada uno de estos espacios, ¿no? Y todo lo que cuentan y todo lo que dicen, porque creo que también, pues cada espacio te está diciendo algo, ¿no? O sea, es como abrir todos los sentidos, abrir la imaginación y decir, ¿qué de este espacio me sirve para lo que estoy escribiendo? Y, por ejemplo, para los dos espacios en los que ocurre esta historia, pues sí, yo muchos años de niña tuve que ir o sea, esas calles de Tepito, ¿no? Ya después de adulta regresé, porque pues yo tenía familia viviendo ahí, y entonces esas sensaciones que yo tenía de niña, que obviamente Tepito siempre ha sido un barrio no quiero decir peligroso, pero sí característico de la Ciudad de México, ¿no? O sea, no es cualquier lugar. Pues yo cuando recreo estas partes de la novela, pues son mis recuerdos de niña, son mis sensaciones de niña, ¿no? Eh, y de hecho el edificio donde pasa todo, eh, pues es donde murió mi abuela. Ujú. Entonces yo recuerdo perfectamente ese pasillo, recuerdo perfectamente las escaleras, ¿no? O sea, yo estuve ahí, pero pues se trata de que también quienes me lean estén ahí, ¿no? Independientemente de si forma parte de mi vida personal o no. Y acá en el campo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, verte de repente rodeado por el bosque, ir a esas haciendas abandonadas em, y, y saber que algo pasó ahí, ¿no? Y transmitir ese estado de abandono, pero también de latencia, y por supuesto el habla de la gente, ¿no? O sea, todos estos lugares cobran vida porque justamente es la gente la que te dice, es que aquí pasó esto, aquí se cuenta esto, y entonces ya tú recreas la atmósfera, ¿no? Y ligado a eso, le pregunto primero a Oscar y después a ti,
¿qué es lo que más les asusta a ustedes en la vida real? Pues no, yo creo que no nos es ajeno a nadie en el país, ¿no? El clima de violencia que vivimos. Así es. Am, en cualquier latitud, tal vez en algunas más que otras, pero en el norte, al menos aquí en la frontera, la padecimos bastante. Hace, que será cuestión de unos 7, 8 años, que estaba los secuestros, estaban las extorsiones y cualquiera podría ser susceptible de padecerla, de vivirla, ¿no? Yo creo que es lo más latente, que si bien pues igual no tenemos nada asegurado el día de mañana, pero creo que es algo que pudiera, es muy plausible, es una cosa probable que nos pudiera suceder, esperemos que no, ¿verdad? Pero ah, en lo personal, eso es una de las cosas, ¿no? Y pues ya entrarían cuestiones personales, ¿no? De la salud de tus seres queridos, etcétera. Son las cosas que tal vez nos afecten más. Pero de ahí en adelante, pues, no sé, es la vida. La vida misma, ¿verdad? Sí, Ujú. es tan latente que yo, una de mis alumnas que vive en Hermosillo, me acaba de contar de una situación aterradora que ya se convirtió en algo de todos los días, ¿no? Cruzando de Phoenix hacia, pasando por Imuris, y pues te paran los comandos que ya traen estos como camiones, estos, que dicen policía, pero que obviamente sabemos que no es policía, y que dices, después de que me contó, obviamente no les voy a contar todo lo que pasó, pero afortunadamente no les hicieron nada, nada más les robaron el dinero. Y dices, ya llegamos a ese punto una vez más en México de decir, ay, lo bueno es que no te mataron, lo bueno es que no te violaron, ¿no? Nada más se llevaron tu dinero y tus cosas. Entonces sí es bastante triste. Geo, ¿tú qué nos puedes decir? Mm, Pues, pues mis miedos están plasmados en varios de mis textos, mm, porque creo que digo, no, o sea, yo no escribo para curarme, ¿no? Creo que se ha hablado mucho de eso, ¿no? Que la escritura cura, la escritura es terapia, sí, y yo respeto mucho a quienes opinan así y me encanta que también ellos tengan esa experiencia, ellos o ellas, ¿no? Pero digamos que pues para mí no es mi cura, no obstante que sí lo veo obviamente como un medio de expresión, pero no porque yo lo haya sacado quiere decir que ya se fue, ¿no? O que ya quedó superado en algún lado, ¿no? Sino que justamente se vuelve una obsesión, se vuelve una obsesión ciertos temas y aquí es donde pues bueno, me voy a permitir meter un tema del que no me preguntaste, pero que yo lo he reflexionado y que sí tiene que ver con lo que me preguntaste. Pues yo termino La Reina Oscura y se publica y yo muy feliz y todo, pero dije, a ver, llevo 3 novelas, eh, ¿tienen algo que ver entre sí? Aparentemente no. Pero después dije, no, claro que sí, porque uno escribe sobre las cosas que lo obsesionan. Y aunque yo esté explorando aquí un género, pues como es el terror, ¿no? Que es, pues incluye elementos fantásticos y mis 2 novelas anteriores son realistas, eh, pues sí, hay un tema en común, sobre todo con la primera novela, que es La calle de las Valquirias y La Reina Oscura. Y el tema que me obsesiona y que sí me duele personalmente mucho es pues que es la trata de personas, ¿no? Es la trata de mujeres. Y que tiene que ver con, pues sí, con un miedo mío, ¿no? De, pues de no regresar a mi casa, de desaparecer, y que justamente esta parte en la que yo le doy voz a Rosaura y que ella pues habla de que se lleva a las niñas sin ningún remordimiento, para mí fue una parte muy dolorosa de escribir, ¿no? O sea, les juro que escribía un párrafo al día porque no podía más. O sea, meterse en la piel de un personaje tan despiadado, tan cruel,
Fue muy, muy difícil y muy doloroso para mí. Entonces sí, ese es uno de mis miedos. Em, la desaparición, la he soñado mucho, ¿no? He soñado mucho con esa posibilidad. Tengo pesadillas de que no regreso a mi casa, de que me están buscando, ¿no? Mm, y pues cada caso, cada expediente de una mujer desaparecida a mí me duele muchísimo, ¿no? Me pega muchísimo. Eh, y otro de mis miedos, pues, es justamente digo, de ese no he escrito, pero otro sí es también cuando el ser humano se vuelve más irracional, ¿no? O sea, digamos que mis miedos tienen que ver eh, pues sí, con la sociedad, ¿no? O sea, no le tengo miedo a los fantasmas, no le tengo miedo incluso a los desastres naturales, ¿no? Sino a ese momento en el que el ser humano se vuelve contra sí mismo y es capaz de hechos atroces e irracionales, ¿no? Y recuerdo mucho que en febrero de este año que me invitaron a la Prepa 5 para platicar sobre justamente este librito de cuentos de terror rural, uno de los chicos de prepa me preguntaba cuál era mi miedo personal, ¿no? Y yo le pregunté a propósito pues, de este cuento de Shirley Jackson de la lotería, y yo le dije, eh, en ese cuento no hay un solo elemento sobrenatural, pero es terrible, es un cuento terrible, porque es cuando toda una sociedad, todo un pueblo se vuelve contra una sola persona y se cree capaz, y no solo se cree, sino que es capaz de atentar contra ella impunemente, ¿no? Y, y me estaba yo acordando justamente de esa respuesta y de ese miedo, pues a propósito de los acontecimientos recientes, ¿no? De estos linchamientos y de estas turbas completamente descontroladas. Y ese es otro de mis miedos, ¿no? Y bueno, pues viniendo y viviendo en la Ciudad de México, donde pues sí, eres un cuerpo más al que a los demás no les importa estar aplastando, es brutal, es tremendo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, ¿a qué le tengo miedo? Pues a mis semejantes, ¿no? Básicamente. Y de la mano de eso, y regresando un poquito a lo que comentaba Oscar antes sobre estos informes periciales, y que la verdad quedaron súper bien, no se alcanza a ver muy bien, pero quedaron muy bonitos, muy bien hechos, se ven muy reales. Yo me di a la tarea de, pues ya sabes que me gusta leer bien. Y tengo una pregunta un poco provocadora, creo yo. En estos informes periciales listas a 5 mujeres, a 5 femeninas, que no que es el término que se utiliza. Todas van de los 11 a los 13 años. Ninguna pesa más de 55 kilos y la máxima estatura es de 1,60. Entonces, estamos hablando no nada más de mujeres vulnerables por su estatura, por su peso y por su edad. Estamos hablando de mujeres vulnerables porque son niñas y se nos olvida que son niñas. Y esta pregunta un poco provocativa o provocadora es en las descripciones que se me hicieron súper atinadas de darle voz y darle cuerpo a estas niñas, que creo que es la parte que me restaura la esperanza de alguna forma, aunque sea en una novela de terror. Realmente me quedo con hay algo en tu novela que me restaura la esperanza y no sé todavía específicamente qué es, pero hay una luz que me da. Eh, ¿Por qué ninguna de las descripciones de Areli, Tali, Mayra, Cristal o Destiny, ninguna de esas niñas es totalmente inocente? ¿Por qué todas tienen un elemento donde, pues sí, los bordes no son suaves? Muy buena pregunta y creo que tiene que ver con lo que cuestionabas al principio, ¿no? El tabú, el límite.
La verdad es que fue una parte muy difícil para mí. Fue la parte más complicada. Hacer los informes periciales, la verdad es que eh, escribía uno al día y la verdad es que sí terminé llorando. Sí me documenté, obviamente, eso no salió de mi ronco pecho, como se dice. Sí me documenté y en esa documentación dije, o sea, fue demasiado. Yo soy una persona demasiado sensible, ¿no? Pasa la mosca y yo lloro, ¿no? Entonces, pues temas así a mí me pueden mucho, me conmueven demasiado, me desgarran. Eh, Porque pues también yo estuve muy cerca de una experiencia de trata de personas. Por eso es que me duele mucho y por eso estas pesadillas de que no regreso a mi casa. Pero pues me tuve que meter, desgraciadamente, y esa fue la parte compleja, difícil, dolorosa, me tuve que meter en la mente de los depredadores de este tipo. Ujú. También, pues no nada más basada en mi experiencia personal, que la cuento en La calle de las Valquirias, en mi primera novela, eh, sino que pues también revisando testimonios y documentos de víctimas de trata. Eh, pues sí, eh, pues sabemos que cada depredador tiene su perfil de víctima. Y, y entonces, como que revertir el punto de vista, ¿no? También era algo que a mí me interesaba hacer y que a lo mejor ahí se asoma un poquito, ¿no? Mi interés por la criminología, porque siempre he pensado, ¿qué tiene en la cabeza esta gente que es capaz de dañar a otro? Ujú. Eh, Al principio pensé en crear un personaje psicópata, ¿no? Que Rosaura fuera psicópata, pero pensé que no sería un personaje del todo interesante porque no tiene matices, ¿no? O sea, el psicópata en su complejidad realmente es muy simple, ¿no? Eh, y viendo también podcasts y entrevistas con sujetos de esta naturaleza, pues te das cuenta de que pues te están manipulando todo el tiempo. Entonces, yo para Rosaura o para mi proxeneta quería pues un personaje más complejo, ¿no? Más, mm, más contradictorio y con un pasado eh, más interesante, ¿no? O sea, el psicópata es muy simple de entender, ¿no? Y tendría que ser un personaje que no tenía arco de transformación, ¿no? O sea, el psicópata jamás se va a arrepentir. Ujú. O sea, si Rosaura hubiera sido bajo ese perfil, eh, seguiría ahí por la vida feliz y contenta, ¿no? Pero yo necesitaba crear un personaje que sufriera una transformación, ¿no? Pero sí necesitaba meterme en su piel y entonces, pues todos sabemos que efectivamente el criminal pues escoge a sus víctimas y no cualquiera es víctima de ciertas cosas. Ajá. Y también pues yo me preguntaba por qué yo tengo ciertas características como persona, características físicas, características psicológicas que en su momento me hicieron vulnerable y susceptible eh, de estar ahí, ¿no? Y como lo cuenta también Rosaura, ¿no? O sea, no son necesariamente ambientes sórdidos, ¿no? No es el callejón oscuro a las 12 de la noche, sino pues, es afuera de tu casa, afuera de la escuela. En mi caso, pues fue en una cafetería a plena luz del día, ¿no? Eh, y ahí es donde dices, actúan de manera tan sigilosa, tan estudiada, tan coordinada, que eso a la criminología pues le fascina, ¿no? Y entonces yo por eso armé estos expedientes acompañados de Rosaura eh, confesando o jactándose, no sabemos muy bien qué está haciendo, ¿no? Pero pues ella identificaba algo, ¿no?
Y ay, es que no sé si hacer esta confesión o no, pero pero Dale. también, pues siendo maestra yo, ¿no? De secundaria, de prepa, en diferentes escuelas, en diferentes niveles socioeconómicos, también es cierto, y bueno, de la propia experiencia de esa edad, de cuando una tiene esa edad, eh, obviamente hay rasgos, obviamente hay conductas que, que están despertando en las niñas, ¿no? De diferente manera, en diferentes momentos, y que te das cuenta de que no todas tienen una guía sana, ni en casa ni en la escuela, ¿no? A mí me daba mucha tristeza que como maestra, pues sí nos decían, ni te metas en esos temas con las niñas, ¿no? Y yo pensaba, pues es que a mí me hubiera gustado tener una guía en la escuela, porque pues con tu mamá te mueres de pena, ¿no? Con tu mamá no puedes ir a preguntarle ciertas cosas, no puedes ir a tratarle ciertos temas. Y si es una maestra con la que siento confianza, pues ¿por qué no? Y yo sentía ser esa maestra para algunas de las niñas, pero sí teníamos terminantemente prohibido hablar de temas sexuales, ¿no? Básicamente. Pero pues sabes que a esa edad, justamente 11 13 años, pues es un despertar muy violento, es un despertar también muy solitario, ¿no? Y entonces, pues sí, sinceramente yo eh, rememoré pues a niñas que habían sido mis alumnas y entonces me puse en ese papel de depredador y decir, ¿cuál de esas niñas habría sido ficticiamente víctima de algo así, ¿no? Que busca esta gente enferma y asquerosa eh, en las niñas que están solas, que están vulnerables, que están descubriéndose a sí mismas en otro, pues en otro ámbito ya de su cuerpo, de su mentalidad, de su interacción con el sexo opuesto, que, que estos depredadores aprovechan, ¿no? Y el denominador común es el amor romántico. Ujú. Que tampoco es cierto que te secuestra un fulano ahí en un callejón oscuro, ¿no? No, o sea, te secuestra el tipo guapito, el tipo bien parecido, el tipo que parece amigable. Ese es el que engancha, ese es el que engaña y ese es el que finalmente pues hace el trabajo sucio. Sí, pues como hemos visto, yo creo que todos hemos visto estos grupos de trata en Tlaxcala, precisamente, ¿no? Que son negocios familiares, que se dedican a eso ya, o sea, como las mamás les dan la bendición para que les vaya bien a los hijos, que es totalmente deleznable. Y también creo que tocas un tema muy interesante ahí, eso del amor romántico, porque no necesariamente tienes que acabar como víctima de trata, muchas veces simplemente acabas con una vida de mierda. Yo lo digo por experiencia, o sea, casada a los 17 años, embarazada desde los 16, o sea, entonces, ¿por qué? Porque pues te enamoras y te quedas enganchada del hombre mucho mayor que tú, más guapo, el más guapo, el más interesante de la colonia, ¿no? Entonces no siempre acabas, en trata de mucha gente, pero igual ya acabas bajo la trata de un cabrón. Pero ese es otro tema. Y Oscar, bueno, aquí para bajarle un poquito de volumen a este tema tan interesante, yo creo que ya me lo contestaste, pero no lo dijiste en otras palabras, pero ¿cuál sería, número uno, lo que buscas como editor en un manuscrito para saber que va a funcionar? ¿Cuál es ese callo que tú tienes? Y número dos, y si lo puedes ahí amarrar, el papel que juega la portada, porque es una portada maravillosa, le diste en el clavo, le dieron en el clavo, no sé cómo fue el proceso de creación, pero realmente es muy bonita, es muy atinada y platícanos un poquito sobre eso. Bueno, nosotros buscamos un par de cosas, ¿no? Una, que la historia sea interesante y la otra, que esté bien escrita. Entonces, La Reina Oscura cumple con estas dos de entrada. Este,
y no hay más, ¿no? Es una historia original. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, pero aún así hay cosas que se pueden reinterpretar, hay cosas que son originales como esta novela, pero básicamente eso es lo que buscamos. Y en cuanto a la portada, no me voy a llevar yo aquí el mérito, yo le estuve pasando algunas ideas a Geo, pero me dijo, Geo, no, mira, yo quiero esto. Entonces me pasó algunas imágenes y las fuimos ahí reinterpretando hasta que más o menos quedó algo que nos encantara a los dos, porque la verdad a mí me encantó cómo quedó la portada. Y pues de ahí nada más fue ajustar detallitos, ¿no? Que la luz, que esto y que lo otro, pero yo creo que sí fue un acierto y creo que le queda muy bien a esta historia. Nada más, volviendo un poquito a lo que mencionaba ahorita Geo, yo creo que es que esta novela es un acierto por todas partes, ¿no? Em, la forma en que los informes periciales, la forma en que relata Geo toda esta situación de la trata, no lo aborda de una manera burda. O sea, te deja mucho a la imaginación, para que el lector complete toda esa parte que tal vez sea muy duro demostrarlo, compararlo de alguna forma con el gore, ¿no? Las tripas del abuso, vamos a decirle de alguna manera. Entonces, desde ese punto de vista, nunca pierde lo artístico y es algo que quisiera resaltar, la manera en que como lo abordó Ger, ¿no? Y bueno, no sé si queda contestar las dos preguntas que me acabas de hacer. Yo creo que sí, Oscar. No sé si quiera Geo agregar algo más en cuanto a la colaboración de la portada o algo más que quisieras agregar. Yo nada más tendría una pregunta más para los dos y con eso cerraríamos o lo que ustedes quieran agregar. Sí, yo sí, la verdad es que pues yo conocí Wargo por sus portadas y yo decía, ay, qué portadas tan padres tiene esa editorial. A ver, me causa curiosidad, voy a ver qué más. ¿De qué se trata esto, no? Y me acuerdo que el primer libro que me llamó la atención fue uno que se llama La gente de octubre. Pues yo nací en octubre, entonces pues dije, ay, no, pues es mi libro casi, casi, ¿no? Este, entonces me gustó mucho las portadas, ¿no? Digamos que, bueno, está el dicho, ¿no? De que no juzgar a un libro por su portada, pero en este caso, pues, se ve el cuidado, se ve la identidad visual, no nada más del libro, sino de la editorial, ¿no? O sea, se ve una uniformidad de que les interesa que sean títulos atractivos, ¿no? Y pues ya lo siguiente es, pues a ver si están chidos, ¿no? A ver si están buenos. Y pues sí, la verdad es que el primero que yo leí fue el de Los Cuernos de Aleguá de Oscar, y esto lo digo de muy pocos libros de cuentos. Y bueno, Lucía me conoce de hace 20 años y ella sabe que soy cero lambiscona. Siempre digo las cosas así, con sinceridad total. Y es un libro que se sostiene de nivel en todos los cuentos, ¿no? Siempre hay en las colecciones de cuentos, ay, pues me gustaron nada más 4 de 10, ¿no? O 7 de 20, ¿no? Pero en los de Oscar, todos me resultan memorables, todos me resultan terribles en diferente grado. Si tú me preguntas ahorita cuántos son 17 cuentos y me acuerdo de la mayoría, ¿no? Eh, Obviamente tengo mis favoritos, pero en ningún momento se cae el cuento, digo el libro, ¿no? O sea, no es de que, pues son 17 cuentos y nomás me gustaron dos, no, todos se sostienen y ya empecé a conocer más volúmenes, leí Viejos Cuchillos, está interesante, no es de mis favoritos, pero está interesante también. Y luego Dioses Pequeños de Amparo Montejano. No. Wow, Lucía, lo tienes que leer, tienes que conocer a Amparo, y entonces pues sí, o sea, la verdad es que me siento muy honrada de estar en un catálogo tan interesante, tan bien cuidado, tan bien seleccionado, eh, y pues sí, con una identidad visual muy potente y muy atractiva. Y pues la verdad, muchas gracias Oscar por aceptarme en Wargo. Y pues sí, cuando ya vi el libro,
que fue un poco a hurtadillas, porque antes de llegar a Juárez yo no lo había visto. Entonces ya llegué porque pues, iba a tener una entrevista temprano y pues el puesto, no, pues todavía estaba cerrado el puesto y yo así de, ya quiero ver mi libro, ¿no? Y entonces ya iba a hacer la entrevista y entonces pues estaba tapados todos los libros con unas sábanas y ya me dice la chica de la entrevista, pues vamos a tener que agarrar uno así, de contrabando, ¿no? Y entonces ya voy, lo veo y no, o sea, me dice, es que tu cara de emoción cuando viste tu libro impreso, así memorable, ¿no? Y la Sí. verdad, pues sí, quedé muy contenta, ¿no? Y pues es la primera vez que, pues, que una editorial me publica algo, ¿no? Porque pues mis novelas anteriores, pues eran, fueron autopublicación, entonces pues uno ahí decide todo, ¿no? Ya si queda feo, pues ya es culpa de uno, pero en este caso, pues sí, también de parte de uno como creadores, confiar completamente en el trabajo de los editores y pues yo confié ciegamente porque dije, hacen cosas padrísimas, de excelente calidad visual y literaria, entonces pues les dejo a mi hijito en sus manos, ¿no? Y eso. Pues bueno, más adelante a lo mejor, no sé si quiere acompañarnos otra vez Oscar, porque yo estoy leyendo ya leí Los Cuernos de Aleguá y estoy totalmente de acuerdo con Geo. Y ese de Conjuros es una maravilla. No, no lo he acabado porque han andado del tingo al tango, pero me pasó lo que le pasó a Oscar con tu libro, de que no pude soltar Los Cuernos de Aleguá porque realmente son cuentos con unos personajes entrañables. Yo me confieso, yo no soy fan pues del folk horror como ustedes, ni sé nada de eso. Tomo cursos nada más para no ser tan ignoranta, pero, y regresando a eso, ya después nos dirá Oscar cuando nos acompaña para que nos lea, nos platique sobre su trayectoria, porque me imagino que va a ser muy interesante y al menos a mí me causa curiosidad saber cómo empezó en todo esto, cómo formó la editorial, pero ya lo dejaremos para otro episodio si él quiere. Y Claro mi que sí. última pregunta, gracias. Y mi última pregunta es un poquito ya también trampa, porque yo a la Geo la conozco bastante, no, no todo, pero la conozco bastante. ¿Tú crees, Geo, que este conocimiento que te dio la carrera de letras inglesas fue el que te impulsó para entrar a la cuna del folk horror? Porque el Reino Unido, pues es el que es el papá, es el papacito del paganismo. Entonces tú cuéntame un poquito y ya nada más si quieres cerrar, Oscar, con algún comentario y tú también, con eso cerramos. Oh, pues bueno, en realidad en la carrera, pues no lees nada de eso, ¿no? Pues en las carreras de letras, digo, pues tú recordarás un poco, ¿no? Pues se lee literatura seria, ¿no? Nada de, ay, qué horror, ni que Edgar Allan Poe, ni mucho menos H.P. Lovecraft, ¿no? Entonces, sin embargo, pues sí, digo, en toda la carrera, pues vas, mm, pues sí, como que vas sintonizándote pues con la estética, con la filosofía, con la manera de sentipensar pues de los que crean esa literatura, ¿no? O sea, creo que aunque nos lo propongamos o no, pues obviamente creas un, mm, una atmósfera local que es universal al mismo tiempo, ¿no? O sea, también creo que eso el escritor hace inconscientemente, ¿no? O sea, hablando de lo local, hablas de lo universal al mismo tiempo, ¿no? Y entonces por eso, pues es inevitable encontrar, pues la manera de sentir pensar tu entorno, ¿no? Eh, y ya después que tuve la experiencia de vivir un año en Inglaterra, eh, pues sí, fue como de, ahora entiendo muchas cosas de lo que yo leía. Yo creo que no es requisito de todas formas, ¿no? Estar en el lugar al que se refiere el escritor, ¿no? Por eso decía yo con Frankenstein,
O sea, yo he estado en ese barco en medio del Ártico, ¿no? Y nunca pienso ir, ¿no? Pero ahí he estado porque lo sientes, ¿no? O sea, y Mary Shelley tampoco estuvo, ¿no? Entonces también eso es maravilloso. Pero algo de experiencia vital, pues también te ayuda, ¿no? A entender ciertas cosas que a lo mejor son minucias, pero para uno como creador son importantes, ¿no? Yo a veces he pensado, ay, ¿y si los llevo a una hacienda abandonada acá? Pero al mismo, pero como que también pienso, no, mejor que cada quien habite su propio espacio, su propia hacienda, mala hierba, ¿no? Este, y, y pues, mm, respondiendo a tu pregunta, diría que sí, pero no. Ajá. Porque, pues, si no, tendría que estudiar, ¿no? De cada literatura a la que me acerco y creo que no necesariamente, ¿no? O sea, el autor o los autores, las autoras, pues son mm, pues lo suficientemente, no sé, potentes, interesantes para hacer lo local universal. Ujú. Y entonces creo que tal vez una preparación académica o una experiencia vital, pues no son 100% necesarias para disfrutar un libro, ¿no? Claro. Ujú. Ya me siento mejor después de haber dejado la carrera. No, no es cierto. Eso ya es broma local. Oscar, cuéntanos, ¿qué te gustaría agregar, contarnos o decirnos para terminar? No, pues nada más invitar a la gente que nos esté viendo o escuchando a que se animen a adquirir La Reina Oscura, que es una novela muy chingona, como diría mi socio. Está muy bien escrita, es una historia de Paul Horror que incluye algo de crimen por ahí, incluye esta investigación que hizo Geo y que ahora que la escucho, porque esta charla ha sido reveladora para mí también. Yo no sabía que había sido maestra de secundaria. Entonces, todos los elementos que aportas de tu experiencia en esta novela, que los vuelcas aquí, pues la hacen ser mucho más verosímil, ¿no? A mí también me gusta mucho escribir de lo local, ambientar, tener la atmósfera de lo que conozco, porque creo que eso le da ah, esa sensación de estar palpando algo verdadero, como lo hacen Stephen King, como lo hizo también en su momento H.P. Lovecraft, hablaban de Nueva Inglaterra. Pues bueno, nosotros que hablamos desde nuestro pedacito de tierra, eso creo que le aporta mucho. Entonces, es una novela muy interesante, no se van a arrepentir de leerla. Y pues yo quisiera cerrar con eso y agradecer mucho por la invitación a esta charla, a Geo por confiar en Wargo. Espero que sigamos teniendo esta relación profesional y de amistad por muchos, muchos años más. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Gracias por estar aquí, Geo. De verdad, no se lo pierdan. Es una novela maravillosa. Yo tampoco la podía dejar de leer. Tenía que trabajar, entonces llegaba de trabajar y a leerla. Así es que, pues espero que la puedan adquirir, que la lean. Yo les agradezco. Me despido desde las tierras de familias endogámicas del vudú, acá por Luisiana, hablando del mismo tema. Y pues te espero ver, Oscar, los espero ver en otra próxima visita o episodio. Y nos despedimos de letrosas, bichicoras y sabrosas. Un placer tenerlos. Y dejen entrar a la Reina Oscura. Gracias. Gracias.